Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa de la materia Derecho Familiar. Y en esta ocasión abordaremos de manera puntual tanto el concubinato como también la figura jurídica de la adopción. Primeramente, cuando hablamos del concubinato, vemos que es esta unión de dos personas que no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio y que hacen una vida en común como si estuvieran casados. En este sentido, van a recibir el nombre de concubina y concubinario, los cuales tienen derechos y también tienen obligaciones recíprocas en razón a cuestiones alimentarias, a cuestiones sucesorias, independientemente de los demás derechos que las propias normativas les reconozcan. Por tanto, rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia en lo que les fueren aplicables. Dentro del concubinato vemos que es un hecho jurídico que consiste, como ya hemos dicho, en la unión de dos personas que no tienen alguna imposibilidad o impedimento para poder contraer matrimonio. Los concubinos se designa propiamente esta idea o hacen unión o se hace la idea del concubinato siempre que se refiera a una cohabitación permanente en un mismo domicilio entre dos personas. Por tanto, es esta manifestación de voluntad específicamente que la propia normativa reconoce bajo la nominación de concubinato. Dentro de los derechos y obligaciones de los concubinos son específicamente que no es necesario que exista un periodo de tiempo específico cuando han procreado a hijos. Si con una misma persona se establecen varias uniones con las características específicas de concubinato, entonces a ninguna se reconocerá como concubinario o concubinaria. En este caso, quien haya efectuado de buena fe el concubinato podrá demandar al otro una indemnización por daños y perjuicios. Regirá al concubinato todos los derechos, obligaciones inherentes a la familia, como hemos dicho, en las razones que les fueran aplicables. Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezcan de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tienen derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que ha durado el concubinato. Se indica que no procederá la demanda de alimentos por parte del concubino que haya demostrado ingratitud o vive en concubinato o contraiga matrimonio. Se indica también que cuando se hable de la figura jurídica ahora del concubinato, actualmente en México, de una manera mucho más frecuente, vemos que las parejas pues optan por unir o por establecer una vida en común y con ello hacen específicamente la figura jurídica del concubinato sin contraer matrimonio. Cuando en las relaciones de pareja que viven juntos se ve configurada una serie de condiciones previstas en la ley, como por ejemplo tener hijos en común o vivir juntos por un periodo de tiempo determinado, entre otros, entonces se constituye propiamente el concubinato. De manera particular, en el caso de la República Mexicana, define la figura concubinato, sin embargo, estas definiciones presentan elementos comunes y por tanto vemos que existe dentro de la regulación de diferentes ordenamientos, como por ejemplo el Código Civil de México, el Código Civil del Estado de Nuevo León, entre otros, que hacen referencia a esta figura jurídica como la relación de hechos que tienen las personas sin estar casado y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, vivir juntos y hacer una vida en común. Ahora bien, cuando hablamos de las formas de acreditar el concubinato, una pareja en concubinato o alguno de los concubinos o el concubino que sobrevive a otro podrán tener en algún momento la necesidad de dar formalidad o acreditar el concubinato para poder ejercer algunos de los derechos emanados del concubinato. Entonces, para poder acreditar el concubinato, es decir, para poder probar una relación de hecho que se dieron específicamente, se tienen que cumplir determinados requisitos y para ello se puede realizar el procedimiento de jurisdicción voluntaria para acreditación de concubinato y para este procedimiento será necesario presentar ante el juez de lo familiar competente según la entidad federativa en donde se haya vivido
testigos a quienes les conste que la pareja hizo vida en común por determinado periodo de tiempo, que los miembros de la pareja se encuentren libres de matrimonio y que la pareja tenga hijos en común, así como también, si es que lo hay, acta de nacimiento de los hijos, constancia de no matrimonio o constancia de soltería expedido por el registro civil, según la entidad federativa de que se trate, y para la emisión de la constancia o carta de concubinato, esta será expedida por la autoridad competente de la entidad federativa o puede ser también por el propio registro civil, por los ayuntamientos o por el DIF. Cada estado solicita diferentes requisitos para su expedición y dentro de alguno de ellos está el escrito o solicitud de constancia de concubinato, la identificación oficial, el comprobante de domicilio, la copia certificada del acta de nacimiento de los concubinos, la copia certificada del acta de nacimiento de los hijos si es que los hubiere, la constancia de inexistencia de matrimonio de los concubinos con una antigüedad menor a 3 meses, los testigos a quienes les conste que la pareja hizo vida en común y en algunos casos también el interrogatorio de testigos. Pero repito, cada entidad federativa tiene su propia legislación y luego entonces también puede presentar elementos comunes que se necesiten o que puedan solicitar para poder otorgar este tipo de constancias. Ahora bien, cuando hablamos de la figura jurídica, también del concubinato, vemos que la concubina y el concubino también tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose también las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante el tiempo que la normativa establezca, que procedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Ahora, cuando hablamos de la figura jurídica de la adopción, en nuestro territorio se encuentra regulado a partir del Código Civil, del artículo 390 al artículo 401, y se indica que en la figura jurídica de la adopción, el mayor de 25 años libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que acredite 3 elementos. Primero, que tiene medios bastantes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptar como hijo propio, según las circunstancias que la persona que trata de adoptar las pueda justificar, que la adopción sea benéfica para la persona que trate de adoptarse, atendiendo también al interés superior del menor y que el adoptante es persona apta y adecuada para poder adoptar. Cuando estas circunstancias especiales lo aconsejen, el juez también puede autorizar la adopción de 2 o más incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente. Se indica que los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar el adoptado como hijo y aunque solo uno de los cónyuges o concubinos cumpla con el requisito de la edad a que propiamente hemos indicado, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 17 años, cuando menos se deberá acreditar además los requisitos que ya hemos indicado. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo específicamente cuando la propia normativa lo establezca. El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que haya sido definitivamente aprobadas las cuentas de tutela. El que adopta tendrá también respecto a la persona y a los bienes del adoptado los mismos derechos o obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará su nombre y también dará sus apellidos al adoptado. Bueno, vemos, estimados maestrantes, que estos y otros temas que sin lugar a dudas son muy importantes y que son muy amplios, los vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales. Esto únicamente fue como un pequeño preámbulo acerca de lo que se va a identificar o visualizar en nuestra sesión virtual, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.